DDS es una técnica de revisión de textos que consiste en tres fases. Una es la fase de detección, la otra es la fase de diagnóstico y la última es la fase de solución. En el momento de detectar, lo que hacemos es, a través de la lectura, identificar aquellos errores o aquello que no suena bien, aquello que está incompleto, aquello que no gusta, que no es adecuado, que no es agradable. En el momento de diagnosticar, lo que hacemos es, con base en aquellos errores detectados en un primer momento, definir exactamente cuál es el problema del texto, qué es lo que hace falta, si falta información, si tiene errores de ortografía, errores de puntuación, si hay vacíos, etc. Y en la tercera fase, lo que hacemos es solucionar el problema que acabamos de diagnosticar. Entonces, definimos qué es lo que hay que añadir, si hay que añadir algo, qué es lo que hay que eliminar, si hay que eliminar algo, y qué es lo que hay que modificar de acuerdo con los errores identificados. Vamos a ver en más detalle cada una de estas fases a través de un ejemplo. Tenemos este texto titulado La libre expresión en el colegio claretiano. Vamos a leerlo tal cual está escrito. La libre expresión en el colegio claretiano. Como estudiante del colegio claretiano desde ya 4 años, he notado como en este colegio y otros prohíben el pelo tinturado o de otro color diferente al normal. En los hombres prohíben el pelo largo, el color de uñas vistoso y aretes o piercings. Como estudiante, pienso que no deben cohibirnos por nuestros gustos, ya sea en el cabello, en los aretes o en las uñas. Además de esto, no somos escuchados ni se tiene en cuenta nuestra voz. ¿Por qué deben callar nuestros gustos? Porque no son iguales a los de los directivos, porque como para los directivos no es una buena presentación, nosotros debemos renunciar a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad, a nuestra esencia. La última parte se lee sin hacer el énfasis en la interrogación por cuanto no estaba abierta, entonces como lectora no la identifiqué desde un comienzo. Durante este momento de detección, identificamos lo que no suena bien, como por ejemplo los errores de acentuación, lo que es incorrecto, como por ejemplo lo que está mal escrito, ya sea por error tipográfico o por error de ortografía. Lo que es desagradable en la lectura, los vacíos, de pronto la ausencia de puntuación o la puntuación incorrecta. Y de acuerdo con eso empezamos a revisar qué sería lo que haría falta. En términos del contenido, notamos varias dificultades para comprender o para identificar el propósito comunicativo del texto. Tenemos un título que nos habla de la libre expresión en el colegio claretiano, pero vemos que durante el párrafo no se habla directamente de libre expresión, si bien el tema tiene que ver, digamos que no se enfatiza en esto. De otro lado, pues hay bastantes errores de puntuación y de acentuación. Además de eso, el propósito comunicativo parece estribar en la idea de la cohibición de la expresión natural de los gustos de los estudiantes en términos de su presentación personal. Sin embargo, el autor dice acá que no son escuchados ni se tiene en cuenta su voz. Tal vez eso no es claro cuál es el vínculo o cómo se cohesiona eso con el resto de las ideas desarrolladas. En el momento del diagnóstico, entonces con base
en la identificación que hicimos, en la detección que hicimos en el primer momento, ya estamos en posición de decir que falta información y que sobra información también, que la información no es clara, que hay confusiones y vacíos, y que el texto no está escrito correctamente en términos de ortografía y puntuación. Por ejemplo, podemos notar cómo acá en el título la palabra expresión está, le falta la tilde, ¿sí? Se lee expression y no expresión. Vemos como acá le falta la C mayúscula del nombre propio del colegio. Acá esta expresión es confusa porque le falta una palabra, está marcada acá con violeta, donde hay vacíos. Esta palabra también está mal escrita, esta palabra en este caso lleva tilde. Acá vemos que esta información, el autor está hablando de que en el colegio claretiano, de donde es estudiante desde hace ya 4 años, ha notado que prohíben. Pero entonces acá dice que en el colegio, que en este colegio y en otros, esta información es irrelevante, entre otras cosas, porque él está hablando como estudiante del colegio claretiano, por lo cual, pues nombrar otros colegios no enriquece la intención comunicativa del texto. De otro lado, vemos que acá cuando dice que prohíben el pelo tinturado de otro color diferente al normal, en los hombres prohíben el pelo largo, el color de uñas vistoso y aretes o piercings. El lector podría pensar que la primera parte se está refiriendo a mujeres porque en la segunda parte se refiere a hombres. Sin embargo, pareciera que el autor lo que hizo fue reunir a las dos personas, hombres y mujeres, en la misma categoría y por lo tanto puede generarse confusión acá cuando dice que a los hombres les prohíben el pelo largo y el color de uñas vistoso. Además de eso, hay algunos errores tipográficos, como por ejemplo acá, en estudiante, o acá en cohibiernos, o acá donde falta un espacio. Acá falta también una tilde. Ahí dice además, no dice además. Acá yo creo que falta un signo de puntuación. Y en esta expresión, en esta oración, no somos escuchados ni se tiene en cuenta nuestra voz. Es algo confuso porque no se sabe a qué viene. Entonces, esta expresión tiene un vacío. Hay que complementarla. De otro lado, esto está mal escrito, le falta la tilde. Aquí. Acá falta un signo de puntuación. Y toda esta parte final es bastante confusa porque termina en un signo de puntuación, en un signo de interrogación, perdón, que no se abre en ningún momento, ¿sí? Pero que ofrece varias expresiones que podrían entenderse como diferentes cuestionamientos. Por otro lado, en términos del contenido, el título nos sugiere que se va a hablar de libre expresión. No obstante, en el desarrollo del párrafo no hay
una alusión específica a este término, por lo cual el título también difiere un poco del propósito comunicativo del texto, si bien tiene que ver el contenido con la libre expresión, falta que esto sea más evidente, que sea más claro. Bien, en el tercer y último momento, que es el momento de solucionar, ya tomamos la decisión de qué es lo que se debe añadir, qué es lo que se debe eliminar y qué es lo que se debe modificar de acuerdo con el diagnóstico anterior. Entonces, lo que se hizo fue corregir los errores que había ortográficos, como por ejemplo poner algunas tildes, como acá, ponerle la C mayúscula al nombre propio del colegio, corregir los errores tipográficos, como por ejemplo ponerle el espacio correspondiente entre estas dos palabras, y corregir las otras palabras que estaban mal digitadas. Además de esto, de acuerdo con el propósito comunicativo que creemos tenía el autor, incluimos otra información que le diera sentido al texto. Acá incluimos la palabra hace, que hacía falta en el texto original. Acá incluimos esta afirmación, no estoy de acuerdo, pienso que no deben cohibirnos, como para que le dé más solidez a la afirmación siguiente. Aquí incluimos esta afirmación, cuando intentamos expresar nuestra inconformidad por estas normas. ¿Para qué? Para darle paso a la afirmación siguiente, que tenía cierto vacío en el texto original, de que no somos escuchados, no se tiene en cuenta nuestra voz. Después lo que hicimos fue incluir varios signos de interrogación y modificar la formulación de las preguntas para darle un poco más de sentido a esta parte final. Y por último, incluimos esta conclusión que estaba ausente en el texto original y que cumple dos funciones fundamentales. Una es cerrar el texto, concluirlo, y la otra es dar cuenta de la promesa que hace el autor a través del título. El autor dice que va a hablar de libre expresión en el Colegio Claretiano, pero eso no se veía, no era notorio, no era evidente en el texto. Con esto ya se hace evidente y concuerda el contenido del texto con el título. Esto no solo genera discriminación, sino que limita la libre expresión de los estudiantes. Entonces, vamos a leer cómo queda este modelo de solución o de corrección de este texto. Quedaría así. La libre expresión en el Colegio Claretiano. Como estudiante del Colegio Claretiano desde hace ya 4 años, he notado que en este colegio a las mujeres les prohíben el pelo tinturado y el color de uñas vistoso. A los hombres les prohíben el pelo largo y aretes o piercings. No estoy de acuerdo, pienso que no deben cohibirnos por nuestros gustos, ya sea en relación con el cabello, los aretes o el maquillaje de las uñas. Además de esto, cuando intentamos expresar nuestra inconformidad por estas normas, no somos escuchados, no se tiene en cuenta nuestra voz. ¿Por qué callarnos y restringir nuestros gustos? ¿Porque no son iguales a los de los directivos? ¿Por qué, si para los directivos las preferencias de los estudiantes no dan cuenta de una buena presentación, nosotros debemos renunciar a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad, a nuestra esencia? Esto no solo genera discriminación, sino que limita la libre expresión de los estudiantes.